Bien amigos, en esta ocasión me siento muy contento porque la empresa Vision Broadcast confió en el canal de Daniel Monsalve para realizar un review en español sobre la interfaz de micrófono iRig Pre 2. Esta interfaz es buenísima para el tema de grabación de podcast, para el tema de entrevistas o interpretación de instrumentos en cualquier lugar donde nos encontremos. Es que es una interfaz muy cómoda, muy liviana, cabe hasta en un bolsillo con decirles. Así que en este review en español te vamos a enseñar de qué manera ponerla en funcionamiento. Nos vamos después del intro. Y antes de continuar amigos, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa, noche nublada y lluviosa Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Pues bueno amigos, vamos a iniciar la review de esta excelente interfaz de micrófono iRig Pre 2. Bien amigos, aquí podemos ver la caja de la interfaz iRig Pre 2 de micrófono XLR ultra compacta de IK Multimedia. Puedes grabar fácilmente tu micrófono dinámico o de condensador Phantom Power favorito en un smartphone, una tableta, una cámara o un ordenador mientras mantienes tu configuración simple y pequeña, porque el iRig Pre 2 tiene un diseño ultra delgado, así que puedes llevarlo donde tú quieras. Es un poco más grande que una batería de 9 voltios. Ahora, mientras lo estaba sacando de su caja, la verdad me impresionó. Nos trae una carcasa compacta y suave al tacto que cabe fácilmente en cualquier bolsillo. Aquí podemos ver su conector mini T RRS de 3.5 milímetros. En la parte frontal la guía cuando está prendido, cuando está activo el Phantom Power. Bien, además de las salidas de auriculares de nivel ajustable. En la parte izquierda puedes ver la ganancia, que es el volumen que vas a dar al dispositivo para grabar. Eso es muy importante. También más a la derecha el botón de apagado, prendido y también de cuando activas el Phantom Power es de 48 voltios, que es muy importante. En la parte de abajo encuentras el conector hembra XLR para conectar tu micrófono y en su otro costado podemos ver una super ventaja que trae el iRig Pre 2, que es el de monitorearnos en tiempo real. Esto es fabuloso, así que puedes aquí prenderlo, apagarlo y también ajustar el volumen de ese monitoreo de 0 a 10, y eso pues es según tu gusto, pero esto me parece muy importante para nosotros estarnos monitoreando. Ya en la parte de abajo, las pilas AA que vienen dentro de la caja. Estas alimentan al iRig Pre 2 hasta 20 horas para que puedas grabar podcasts, partes vocales, entrevistas o interpretaciones de instrumentos, sin importar dónde estés. Aquí prendemos el iRig Pre 2 y nos da una guía verde, y ahora activamos el Phantom Power y nos da la luz roja y está listo para usarlo, amigos, de una. Bien amigos, antes de continuar les quiero informar que aquí abajo en la descripción del video les dejaré los links de Vision Broadcast donde ustedes pueden adquirir estos iRig, como por ejemplo el iRig Pre 2, que es el que estamos utilizando para este review, o el iRig 2, que es la interfaz de guitarra, donde ustedes pueden colocar una guitarra directamente a esta interfaz y así conectarla a su celular. Bien amigos, continuando con este review, vamos a conectar entonces nuestro iRig Pre 2, que como veíamos en el video, tiene un plug 3.5 muy fácil de conectar. Aquí enfrente tengo mi celular, en este caso entonces lo que yo hago es conectarlo acá al plug de una y vamos ahora a prenderlo. Listo, desde la parte de acá vamos a darle prender. Y voy a activar también en este caso el Phantom Power porque tengo un micrófono de condensador que es el Presonus M7. Entonces yo llego y activo aquí en este caso y ya vemos que está rojo y verde. Quiere decir que ya está todo activo entonces. ¿Listo? Ahora, algo buenísimo es que en la parte de acá tiene para que nosotros podamos hacer ese monitoreo de nuestra voz, ¿no? Así que vamos entonces a conectar nuestros audífonos. En este caso voy a conectar estos HD7 de Presonus también, que tienen un cable bastante largo. Y listo amigos, vamos entonces a conectarlo acá. ¿Para qué? Para tener ese monitoreo. Desde acá recuerden que yo puedo entonces monitorear, dar el volumen. Voy a dejarlo en este caso en un 8 en este momento. Entonces, desde acá yo ya me estoy monitoreando. Bien amigos, ahora desde nuestro celular, en este caso Android, vamos a instalar el iRig Recorder, que en este caso es como si fuera un Open Cámara o la cámara de tu celular. En este momento entonces yo ya estoy aquí para hacerlo por video. Listo. Si en este caso ustedes tienen un iPhone, pues también van a poder descargar este aplicativo sin ningún problema.
Entonces ahora vamos a conectar nuestro micrófono a este conector que es XLR hembra, listo. Y a ver qué tal suena. Ustedes me van a decir a ver qué tal suena este micrófono con este iRig Pre 2, porque desde acá podemos transmitir fácilmente con un celular. Así que bueno, vamos entonces a la magia de la edición en 3, 2, 1. Igual aquí estamos ahora directamente desde el celular con nuestro iRig Pre 2. Aquí lo tengo conectado, miren, está prendido, está en Phantom Power. Aquí tengo mi conector XLR, que es el de este Presonus M7. Y aquí yo ya tengo el monitoreo. Esta parte de acá es de los audífonos. Pero determinen ustedes qué tal se está escuchando. Para mí se escucha muy limpio, muy profesional. En este caso he evaluado de pronto que cuando estemos en algún lugar con mucho ruido, pues depende de su micrófono, va a ingresar audio, ¿no? Por ejemplo, miren que si yo aquí golpeo, pues se escucha, ¿no? Se escucha hacia el exterior, depende de ese micrófono de condensador, depende de pronto también ese elemento que nos ayuda al eliminador de ruido como tal. Pero me parece que se escucha muy bien, muy profesional. Desde el aplicativo ustedes pueden ver si está saturado o no está saturado y desde aquí ustedes lo pueden configurar en la ganancia. Yo aquí lo tengo entre 6 a 4, ¿listo? Y mi monitoreo lo tengo en este caso en 8, entre 8 y 10. Lo tengo también prendido. La verdad me parece que se escucha muy bien. Determinen ustedes, escriben aquí abajo en la cajita de comentarios qué tal se está escuchando, qué tal se escucha ese audio con este Presonus M7, porque también, obviamente, depende de su micrófono. Ahora, también algo que es muy importante tener en cuenta y es que el audio está ingresando tanto desde la parte izquierda, tanto de la parte derecha. Quiere decir que está entrando en estéreo en este caso. Eso es una ventaja porque a la hora que estemos transmitiendo desde el celular necesitamos que sea estéreo porque en mono se va a escuchar como un poco raro, ¿no? Pero miren que podríamos usar esto así. Esta parte de acá que es hacia el micrófono deberíamos o podríamos enviarlo hacia una salida de nuestra consola, una salida auxiliar de nuestra consola y desde la consola hacer toda la mezcla, enviarlo por el iRig Pre 2 y así poderlo sacar desde una mezcla así ya toda completa de la consola hacia el streaming desde nuestro celular. Eso la verdad también me parece muy profesional. Así que bueno amigos, así es como se está escuchando, sin ningún efecto, sin ningún filtro, sin ningún tema de configuración, ecualización o compresión. Nos vamos entonces otra vez para nuestro OBS. Pues bien amigos, eso fue todo en este review en español sobre el iRig Pre 2 y pues recuerden que aquí abajo les voy a dejar los links de Vision Broadcast por si ustedes de pronto quieren comprar estas interfaz. Dicen que van de parte del canal de Daniel Monsalve para que tengan un súper y buen descuento, claro que sí. Tengan en cuenta también si en algún momento necesitan grabar alguna electroacústica, alguna guitarra eléctrica con el iRig 2 lo pueden realizar. Esta interfaz es fabulosa para el tema de instrumentos. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este review en español. Si fue así, te invito para que le des un gran like, te suscribas aquí abajo, actives la campanita de notificaciones y compartas este video a todos tus amigos. No siendo más, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, te envío un fuerte abrazo y chao, Pingüín.